Hidrocarburos alifáticos. Son compuestos formados de carbono e hidrógeno. La mayor parte de los compuestos se encuentra en el petróleo y en el carbón mineral. La propiedad estructural de sustancias orgánicas es la presencia de enlaces estables entre carbono y carbono. El carbono entre todos los elementos es capaz de formar cadenas estables muy largas de átomos unidos por enlaces simples, dobles o triples. Los hidrocarburos se pueden dividir en 4 grupos: alcanos, alquenos, alquinos, hidrocarburos aromáticos. Los alcanos, o también llamados parafina, son hidrocarburos saturados de cadena abierta, con enlaces sencillos de carbono-carbono. Son inertes, no reaccionan fácilmente con las temperaturas ordinarias como los ácidos. Los primeros 4 alcanos llevan nombres comunes. A partir del quinto hidrocarburo se nombran de acuerdo a la regla de Yupat. Yupat significa la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. El metano, su fórmula general, CH4. Es el alcano más sencillo, es el principal componente del gas natural, se emplea para la calefacción casera, en estufas de gas y en calentadores para agua. Este producto es natural de la descomposición bacteriana anaerobia de materia animal y vegetal. Los más importantes son metano, propano, que es el principal componente del gas LP, butano, que se emplea en los encendedores, y los alcanos de 5 a 12 carbones por molécula son los que se encuentran en la gasolina. Los 6 pasos para nombrar un alcano. Alquenos. Se denomina alquenos a los hidrocarburos con enlaces dobles, carbono-carbono. También se les llama olefinas. El alqueno más simple es el etileno, cuya fórmula molecular es C2H4. Características de los alquenos. Los ángulos entre sus enlaces forman 120 grados y la unión entre los átomos de carbono se caracterizan por tener un enlace tipo sigma y otro tipo pi. Nomenclatura de alquenos. Primero elegimos la cadena más larga que contenga el doble enlace y se le asigna un nombre fundamental, cambiando la terminación ano del alcano con el mismo número de átomos por eno. Luego se enumera la cadena carbonada, empezando por el extremo más próximo al doble enlace. Indicamos la posición del doble enlace mediante un número que corresponde al primer carbono donde aparece el doble enlace. Por último, indicamos el nombre, número y posición de los sustituyentes en la cadena principal. En los alquenos es muy fácil indicar su estado de agregación y por ende su propiedad física de acuerdo al número de átomos. Por ejemplo, los primeros 3 compuestos de los alquenos, que son eteno, propeno y buteno, son gases a presión y a temperatura ambiente. Los demás son líquidos. Alquinos. Los alquinos, o también llamados hidrocarburos acetilénicos, son hidrocarburos alifáticos no saturados, que contienen un triple enlace de carbono-carbono. La nomenclatura de los alquinos es, al igual que en los alcanos y alquenos, la terminación -ino. Hidrocarburos aromáticos. Los hidrocarburos aromáticos son aquellos hidrocarburos que poseen las propiedades especiales asociadas con el núcleo o anillo de benceno, en el cual hay 6 grupos de carbono e hidrógeno, unidos a cada uno de los vértices de un hexágono. Los enlaces que unen estos 6 grupos de anillos presentan características intermedias respecto a su comportamiento entre los enlaces simples y los dobles. Así, aunque el benceno puede reaccionar para formar productos de adición, como el ciclohexano, las reacciones características del benceno no es una reacción de adición,
sino más bien de sustitución, en el cual el hidrógeno es reemplazado por otro sustituto, ya sea un elemento univalente o un grupo. Los hidrocarburos aromáticos y sus derivados son compuestos cuyas moléculas están formadas por una o más estructuras de anillos estables del tipo antes descrito y pueden considerarse derivados del benceno de acuerdo con tres procesos básicos. El primero, por sustitución de los átomos de hidrógeno por radicales de hidrocarburos alifáticos. El segundo, por la unión de dos o más anillos de benceno, ya sea directamente o mediante cadenas alifáticas u otros radicales intermedios. Y el tercero, por condensación de los anillos de benceno. Las principales fuentes de hidrocarburos aromáticos son la destilación de la hulla y una serie de procesos petroquímicos, en particular la destilación catalítica, la destilación del petróleo y la alquilación de hidrocarburos aromáticos de las series más bajas. En la actualidad, los principales usos de los compuestos aromáticos como productos puros son la síntesis química de plásticos, caucho sintético, pinturas, pigmentos, explosivos, pesticidas, detergentes, perfúmenes y fármacos. También se utilizan principalmente en forma de mezclas, como disolventes y como constituyentes en proporción variable de la gasolina. Hidrocarburos derivados del benceno. El benceno es sin duda alguna un compuesto muy versátil y de mucha importancia en la química, ya que de él surgen algunos compuestos derivados del mismo, y además es uno de los mejores disolventes para el yodo, azufre, fósforo, gomas, ceras, etc. Existen derivados simples. Cuando el benceno contiene un solo grupo sustituyente se denomina derivado simple. La nomenclatura para este caso sería el nombre del derivado más el benceno. Por ejemplo, el cloro unido a un grupo fenilo se denomina clorobenceno. Derivados distituidos. Cuando dos de las posiciones en el anillo han sido sustituidas con otro átomo o grupo de átomos, el compuesto es un benceno distituido. Derivados polisustituidos. Cuando hay más de dos sustituyentes en el anillo bencilo, se deben usar números para distinguirlos. Algunos derivados importantes del benceno son: un número de los derivados del benceno sustituidos son compuestos bien conocidos y comercialmente importantes. Uno de los más obvios es el poliestireno. Fabricado mediante la polimerización del estireno, se producen billones de kilogramos de poliestireno por año. Sus usos incluyen cubiertos de plásticos, envasados de alimentos, materiales de embalaje, cajas de computadoras y materiales de aislamiento. Otros derivados importantes son los fenoles. Estos se definen como moléculas de benceno con grupos OH hidróxidos unidos a ellos. Se describen como sólidos, incoloros o blancos en su forma más pura. Se utilizan para hacer epoxis, resinas y películas. El tolueno se define como una molécula de benceno con un grupo de átomo de carbono y 3 átomos de oxígeno unidos a él. Es un líquido claro e incoloro con un color distintivo. También se utiliza en la producción de ciertos tipos de espuma. La anilina es una molécula de benceno con un grupo amino unido a ella. La anilina es un aceite incoloro, pero puede oscurecerse con la exposición a la luz. Se utiliza para hacer tintes y productos farmacéuticos. El ácido benzoico es un conservante de alimentos. Es material de partida para la síntesis de tintes y otros compuestos orgánicos, y se usa para el curado de tabaco. Las moléculas basadas en benceno más complejas tienen aplicaciones en la medicina, como es el paracetamol, utilizado comúnmente como un analgésico para aliviar el dolor. De hecho, es probable que un gran número de compuestos medicinales presenten un anillo de benceno en algún lugar de su estructura.
aunque estos compuestos son a menudo más complicados. Sistema de anillos condensados. Los hidrocarburos aromáticos condensados y sus derivados están asociados al aumento de la incidencia de diversos tipos de cáncer en el hombre. Los anillos fusionados son aquellos que comparten dos átomos de carbono y un enlace entre ellos. Los compuestos formados por dos o más anillos de benceno fusionados se denominan hidrocarburos aromáticos polinucleares. Por lo tanto, los hidrocarburos aromáticos de anillos condensados son los cuales se forman por la unión de dos o más núcleos bencénicos, unión que se realiza mediante las aristas de los hexágonos. Los anillos pueden estar en forma recta, angulados o racimos. Se les nombra utilizando el sufijo eno, aunque en la mayoría se conserva el nombre vulgar. La estructura condensada más sencilla, formada por solo dos anillos aromáticos, es el naftaleno. Entre estos hidrocarburos se encuentran naftaleno, antraceno, fenantreno, pireno, pentaceno, coroneno, etc. El naftaleno C10H8 se obtiene por destilación del alquitrán de hulla entre 170 y 250 grados centígrados. El antraceno C14H10 se obtiene por destilación del alquitrán de hulla entre 340 y 360 grados centígrados. El naftaleno es un compuesto altamente insaturado, sólido blanco, cristalino que se volatiliza fácilmente y se produce cuando se queman combustibles. Se usan bolas y escamas para ahuyentar polilla. Poco soluble en agua y posee un olor fuerte no desagradable. El antraceno cristaliza en láminas incoloras que presentan fluorescencia azul. Sus derivados se utilizan para fabricar colorantes. Condensado uno más anillos bencénicos se obtienen el tetraceno de 4 anillos, el pentaceno de 5 anillos, etc. Los anillos bencénicos pueden condensarse en forma no lineal, como por ejemplo el fenantreno y el pireno. Regla de Hückel. La regla de Hückel es una norma que permite saber rápidamente si una molécula cíclica es aromática. Se empezó a desarrollar a partir de 1930, cuando Erich Hückel planteó que las energías de los orbitales moleculares de polígonos regulares siguen un patrón determinado dependiendo si el polígono tiene un número par o impar de átomos de carbono. Requisitos para aplicar la regla de Hückel. Primero tiene que ser una molécula cíclica, tiene que ser una molécula plana. Eso implica que todos los átomos que forman parte del anillo tengan hibridación sp2 y que se pueda formar un macroorbital pi. La regla de Hückel indica que una molécula plana es aromática si tiene 4n más 2 electrones pi y es antiaromática si tiene 4n electrones pi. La importancia de la regla radica en la gran diferencia de estabilidad entre compuestos aromáticos, no aromáticos y antiaromáticos, de forma que se pueden hacer predicciones cualitativas sobre la estabilidad química de los diferentes compuestos de forma sencilla. Cabe destacar que n siempre debe ser un número entero positivo. Por ejemplo, esta molécula tiene 3 enlaces dobles, es decir, 6 electrones. Si ponemos en la regla de Hückel el número natural 1, obtenemos el número 6. Y como vemos, esto indica que 4 por 1 más 2 es igual a 6 electrones pi. Por lo tanto, esta molécula es aromática. Los grupos funcionales son moléculas que se unen a un hidrocarburo y le dan propiedades únicas. Debido a la gran cantidad de grupos funcionales, hay una nomenclatura especial.
Los grupos funcionales están en orden de importancia, que se refiere a la reactividad de estos. Así, los ácidos carboxílicos son mucho más reactivos que los alcoholes y estos que los éteres. Para comenzar, los grupos funcionales se pueden identificar por las moléculas que lo componen, como es el caso de los alquenos, donde se une con 2 carbonos por medio de un doble enlace, o los alquinos con un triple enlace. La amina se identifica por el enlace de una cadena orgánica con un hidrógeno y 2 nitrógenos, o el aldehído con un carbonilo enlazado a un hidrógeno, la cetona con la unión de un carbono con doble enlace a un oxígeno y los éteres, que son cadenas orgánicas interrumpidas por un oxígeno. Los ácidos carboxílicos son grupos funcionales que se encuentran al inicio y al final de una cadena, es decir, que es una función terminal. Es una función muy importante y por lo tanto se nombra por sobre todas las demás funciones que puedan encontrarse en la molécula. Para nombrarlos utilizaremos el prefijo ácido y el sufijo oico, por ejemplo, el ácido acético o el ácido etanoico. Ahora, pon atención al recuadro que está en la molécula de ácido etanoico. El carbono, con un doble enlace a un oxígeno, es el carbonilo. Los ésteres también contienen carbonilo, pero a diferencia de los ácidos, son una función intermedia, es decir, interrumpen una cadena. Son responsables de dar sabor y olor a muchas frutas, y también son los principales constituyentes de las ceras, detergentes y jabones. Los nombraremos con el sufijo ato a la cadena principal, luego de y luego la cadena secundaria con el sufijo hilo. Los alcoholes son la unión de un oxígeno y un hidrógeno, y a su vez unido a la cadena principal. Pueden ubicarse en cualquier lugar de la cadena, y los nombraremos con el sufijo ol. Existen 3 tipos de alcoholes: los primarios, los secundarios y terciarios. Los primarios son aquellos que están en un extremo de la cadena, enlazados a un carbono primario. Los secundarios están enlazados a un carbono secundario, y finalmente el terciario, enlazado a un carbono terciario. Cuando tenemos un alcohol unido al benceno, se llama fenol. En la estructura del resveratrol encontramos 2 de ellos. Comúnmente encontramos alcoholes en bebidas alcohólicas, como el vino, con el resveratrol.